Mañana se celebra el Día Mundial de la Amistad instaurado por las Naciones Unidas por iniciativa paraguaya. Pero, ¿qué es este sentimiento de acercamiento al otro, al que llamamos amistad? Nos acercamos a una respuesta en el siguiente informe. Amistad es compartir algo con un ser querido, con una persona que compartís todos los días. Compromiso, confianza, por sobre todo estar ahí en los malos tiempos. Confianza, personas con las cuales contás cuando estás en los momentos que en realidad necesitas, ¿verdad? Es algo muy importante, es compartir con los amigos. Compartir buenos y malos momentos. La amistad puede tener una definición particular para cada persona, pero según la psicología, vivir en comunidad es parte del instinto humano. La necesidad de acercamiento al prójimo puede deberse a diversos factores a lo largo de la vida. La amistad es algo que se hace de a dos. Se empieza de a dos. En el colegio, cuando empezamos el jardín, tenemos nuestra mejor amiguita o nuestro mejor amiguito. Después vamos creciendo, hacemos grupos de amigos. La amistad se puede dar de a dos, de a tres, de a cuatro, pero la amistad verdadera es la que perdura en la fidelidad. La persona que es fiel, es imposible que esa amistad se rompa nunca. La cantidad de amigos que una persona pueda tener depende en gran medida de su nivel de apertura a relacionarse con los demás, a sus tipos de actividades o a la etapa de vida en la que se encuentren. Tengo muchos amigos, el Facebook lo dice, tengo alrededor de 500 amigos. Varios amigos, sí. De toda la vida, de diversos ámbitos. Amigos del trabajo, amigos de la escuela, amigos vecinos, amigos familiares, todo. Selecto, pero tengo grupos más cercanos y un grupo del canal o de la facultad, de otros lados, ¿verdad? Pero tengo un grupo cerrado. Amigos acá en la oficina y después uno que otro amigo en otro lugar, porque como se dice, si tenés muchos amigos no son amigos realmente, ¿verdad? Según la psicóloga, incluso las personas más reservadas no escapan a la amistad de alguien. Yo creo que no hay la soledad total, ¿verdad? Porque el ser humano necesita del otro para sobrevivir. O sea, de alguna u otra forma, siempre, hasta los más introvertidos, tienen un amigo o una amiga o una persona con quien hablar o con quien interactuar. Lo que queda claro para todos los consultados para este material periodístico es que ninguno podría vivir sin amigos. No podría. No, porque hay momentos que necesitas de amigos, o sea, te sentís mal por alguna cosa que pasó y siempre he buscado un amigo. No. Imposible. Imposible. No. No podría. No, es imposible. Por la naturaleza misma del ser humano, que es un ser social. Es imposible vivir sin amigos.